entre otras cosas, de medición. Encontramos cómo es nuestro modelo contable, con sus distintos parámetros. La RT17 nos habla del modelo vigente en la Argentina, nos habla de cuál es nuestro capital a mantener, nos habla de cuál es nuestra unidad de medida y nos habla de cuáles son todos los criterios de evaluación. Medición o evaluación al inicio y al cierre. Ahora, si vamos a la RT9, después, ahora ya enseguidita vamos a ir a la 17. Si yo voy al punto A2, no, perdón, al punto, ahora le digo bien, A4, ahí que le voy a pedir a algunos de ustedes que lo lean, que me ayuden con la lectura de esta y de la RT17. Pero si vamos a la RT9, en el punto A4, ahí vamos a encontrar qué vamos a estar incluyendo, qué partidas vamos a meter dentro de la caja del rubro bienes de cambio. Dentro de la caja, quiero decir, dentro del molde, dentro de la bolsa, donde vamos a meter todas las partidas que integran este rubro. Les voy a pedir que lo busquen, que busquen la RT17 también, y que me ayuden a leer estos párrafos normativos. El que quiera. ¿Cuál, profe? El punto, en este caso, A4 de la RT9. La parte que dice bienes de uso. Bienes de cambio. El punto de bienes de cambio. ¿Cuáles son los bienes de cambio que vamos, las partidas que vamos a incluir dentro del rubro bienes de cambio? Si querés lo leo, profe, que ya lo encontré. Dale. Bueno, Sol, si te agradezco mucho. Bienes de cambio. Son los bienes destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente o que se encuentran en proceso de producción para dicha venta o que resultan generalmente consumidos en la producción de los bienes o servicios que se destinan a la venta, así como los anticipos a proveedores por las compras de estos bienes. Muchas gracias, Sol. A Sol o al resto les pido ya que vayan descargando la RT17, que después vamos a trabajar. Entonces acá principalmente vamos a incluir dentro del rubro bienes de cambio a todos los bienes que están en existencia y que ya están destinados a la venta, sea porque los compré y los tengo en depósito, sea porque los produje y los entendemos como productos terminados, o sea que también están como materiales, material de embalaje, materias primas o productos que están en el medio del proceso productivo, si yo me estoy refiriendo a una empresa que se dedica a la actividad industrial. Pero además vamos a incluir dentro del rubro bienes de cambio a los anticipos para la compra de estos bienes. ¿Se acuerdan que cuando dimos créditos habíamos dicho que dejábamos afuera del rubro créditos, que si bien por la naturaleza característica, un anticipo para comprar mercadería representa desde el punto de vista jurídico un crédito, porque es el derecho que tengo a que el proveedor me entregue esa mercadería. Sin embargo, desde el punto de vista de la realidad económica y teniendo en cuenta una clasificación que se define como clasificación, yo les decía, funcional, donde vamos a estar viendo en qué se va a transformar ese anticipo y cuál es el destino que eso va a tener dentro de la empresa. En base a esa clasificación funcional, los créditos originados en anticipos para compra de bienes de cambio los incluimos no en créditos, sino en el rubro bienes de cambio. Y cuando veamos a continuación el rubro bienes de uso, vamos a incluir dentro de bienes de uso a los anticipos para la compra de esos bienes, que en esencia son un crédito, pero que contablemente lo mostramos en aquellos rubros en los que se van a terminar transformando. Dicho esto, podemos ir a analizar qué dicen nuestras normas contables, específicamente cuando digo normas contables de medición, es la RT17, que da un criterio general para todo tipo de empresas, y después podemos ver la RT41, en la que vamos a encontrar algunos criterios de medición más fáciles, menos engorrosos,
más simplificados, correspondientes como una opción en realidad que pueden optar, pueden elegir aplicar los entes pequeños y los entes medianos. Pero antes de ir a ver la opción simplificadora, tenemos que conocer cuál es el criterio general. Hay una columna, que es el punto 4, donde encontramos la medición contable general y al inicio. Y recuerdan ustedes que esto ya lo vimos, estoy hablando del punto 4.2, depende de la manera en que el bien se incorpora. ¿Cuál es la forma de incorporar estos bienes en el patrimonio? Es que voy a determinar cuál es el valor de esa medición, cuál es el valor de incorporación. Esto está muy ligado a lo que vimos también la semana pasada y la clase pasada en cuanto a pasivos, porque recuerdan que hablábamos de segregar componentes financieros implícitos, de registrar la deuda por el valor de contado y que estábamos, por ejemplo, registrando una compra de mercaderías. Bueno, eso que vimos en pasivos, pasivos en moneda, originado en la compra de bienes y servicios, nos lleva a aplicar esos conceptos ahora mirando o con una mirada de cuál es el valor de incorporación de los bienes de cambio al patrimonio. El punto en cuestión que vamos a estar leyendo es el punto 4.2. Y ahora sí voy a pedir nuevamente ayuda para que alguien lea, empezando por el punto 4.2, que es mediciones contables de los costos. Costos, ya empezamos a hablar del costo de incorporación. La medición al inicio, que la definimos como un costo de incorporación. Y lo primero que tenemos en el punto 4.2.1 es una regla general. Ya vimos este punto, quizá alguno de ustedes, si la tiene físicamente a la RT, lo tenga marcado, porque cuando hablamos, por ejemplo, de inversiones, hablamos de medición contable de los costos, ¿sí? ¿Se acuerdan que determinamos el costo de medición inicial de las inversiones? Ahora vamos a profundizar este punto, que sirve para todos los activos y para todos los costos de incorporación, pero que fuertemente aplica, por su esencia, al rubro bienes de cambio. Pero se puede traspolar a todos los activos. Bueno, ¿alguno puede buscar el punto 4.2.1 del RT17? Y me ayuda a leer. Profe, yo lo tengo acá. Bueno, Victoria, ¿te animás a leer ese párrafo? Es largo, lo vamos leyendo pausado. Yo si tengo que hacer alguna aclaración te interrumpo, si no te dejo leer a vos. Bueno. En general, la medición original de los bienes incorporados y de los servicios adquiridos se practicará sobre la base de su costo. El costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado, lo que corresponda en función de su destino. Por lo tanto, incluye la porción asignable de los costos de los servicios externos e internos necesarios para ello. Por ejemplo, fletes, seguros, costos de función de compras, costo del sector de producción, además de los materiales o insumos directos e indirectos requeridos para su elaboración, preparación o montaje. Perdón, interrumpo hasta acá. Un concepto de costo, o sea, la RT nos está diciendo, vamos a incorporar a un bien, cualquiera sea este, al patrimonio, a su costo. Pero define al costo como el precio de el valor para ponerlo en condiciones de ser vendido o usado, ese es el costo, pero incorpora, vierte acá en lo que ya leyó Victoria en el segundo párrafo, el concepto de gasto necesario, porque no va a ser el precio pagado de contado, sino ese precio pagado o el precio de construcción, después vamos a ver, depende de cómo se incorpora el patrimonio, pero como regla general, ese costo de incorporación es lo que me cuesta que el bien esté adentro de la empresa y que esté en condiciones de ser vendido, si es un bien de cambio, cuando veamos bienes de uso será hasta que esté en condiciones de ser usado. Siempre ven el destino, cómo lo incorporo y cuál va a ser su destino. Esa es la mirada de la norma. Pero incorpora en ese segundo párrafo el concepto de gasto necesario. No va a ser solamente, por ejemplo, si hablamos de un costo de adquisición, el precio de contado de ese bien de cambio. Va a ser el precio de contado más el flete, el seguro, el gasto de montaje, los gastos de producción, si estamos hablando de un bien producido, todos los relacionados que
forman parte de lo que contablemente llamamos gasto necesario, que no es gasto, justamente porque se incorpora a la cuenta principal, por ejemplo, mercaderías. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos costos directos y tenemos que determinar un costo de producción, un costo de elaboración? Por eso tenemos los párrafos que siguen, específicamente cuando los bienes son producidos. Ahí vamos a leer específicamente eso y el último párrafo siempre hace referencia a la conversión del extranjera. Victoria, ¿querés seguir? Las asignaciones de los costos indirectos deben practicarse sobre las bases razonables que consideren la naturaleza del bien o servicio adquirido o producido y la forma en que sus costos se han generado. En general, y con las particularidades indicadas más adelante, se adopta el modelo de costeo completo, que considera costos necesarios tanto a los provenientes de los factores de comportamiento variable como a los provenientes de factores de comportamiento fijo que intervienen en la producción. Los componentes de los costos originalmente medidos en una moneda extranjera deben convertirse a moneda argentina aplicando lo establecido para las transacciones por las normas de sección 3.2. Perfecto. A continuación, te voy a pedir, Victoria, que tenés esa voz tan precisa y tan cálida, si querés, seguir leyendo. En primer lugar, ¿cómo vamos a determinar este costo cuando estemos trabajando con bienes o servicios adquiridos? Cuando la modalidad de incorporación es el contrato de compra-venta. Es el punto 422, bienes o servicios adquiridos. No nos alejamos de la regla general, donde hablamos del costo. Ahora, el costo lo vamos a llamar costo de adquisición. ¿Por qué? Porque la modalidad del bien, de incorporarlo al patrimonio, es a través de la compra. No nos alejamos del concepto de costo ni del concepto de gasto necesario, pero tenemos en cuenta algunas consideraciones, sobre todo relacionada con la segregación de los componentes financieros cuando las compras contienen intereses implícitos. Así que vamos a leer esos párrafos de determinación del costo de adquisición. El costo de un bien o servicio adquirido es la suma del precio que debe pagarse por su adquisición al contado y de la pertinente porción asignable de los costos de compra y control de calidad. Si no se conociera el precio del contado o no existieran operaciones efectivamente basadas en él, se lo reemplazará por una estimación basada en el valor descontado, a la fecha de la adquisición, del pago futuro a efectuar al proveedor, excluyendo los conceptos que sean recuperables, tales como ciertos impuestos. A este efecto se utilizará la tasa de interés que refleje las evaluaciones que el mercado hace del valor tiempo del dinero y de los riesgos específicos de la operación, correspondiente al momento de la medición. Los componentes financieros implícitos, con motivo de la aplicación de las normas anteriores, se segreguen de los precios correspondientes a operaciones a plazo, son costos financieros que deben ser tratados de acuerdo con las normas de la sección 4.2.7. Las normas de la sección 4.2.7, que está leyendo Victoria, está hablando de segregar la segregación de los costos financieros y también nos está llevando a, que lo vamos a ver también incluso en un ejercicio de práctica, a lo que vimos en la clase pasada, que tiene que ver con activar los componentes financieros implícitos. Lo vimos cuando hablábamos de compra de bienes de cambio que estaban en el medio de un proceso de producción prolongada, donde nosotros sabemos que los componentes financieros se segregan siempre en la regla general de la medición de los costos y cuando hablamos de proveedores, se segregan componentes financieros implícitos. Lo que nos permite la RT17 es activar estos costos financieros que son en esencia un resultado negativo, un egreso. Esos intereses de vengado, tenemos la posibilidad de aplicarle un tratamiento que no es el preferido, sino que es alternativo, pero que la norma nos permite activarlo en el valor
del bien de cambio o del bien de uso, depende del rubro que esté trabajando, si se cumplen ciertas condiciones. Algunas las vimos, o sea, vimos este tema la semana pasada y vamos a volver un poco a eso. Segrego siempre y recuerden que en algunos casos voy a poder activar esos costos financieros que segregué cuando sobre todo el bien se encuentra en un proceso de producción prolongada. Esto es más común para los bienes de uso, pero en algunos bienes de cambio, de alguna actividad específica, también podemos encontrar bienes de producción prolongada. Seguimos con el punto 423. Cuando tengo que decidir darle un valor para registrar la incorporación de bienes, pero cuando los mismos se incorporan al patrimonio a través de un aporte o de una donación. Ahí vemos necesariamente el punto 423. Y ahí ya no nos habla de un costo de incorporación con el concepto de gasto necesario, sino que vierte una definición de valores corrientes. Victoria, ¿querés leernos ese párrafo cortito? Sí. La medición original de estos bienes se efectuará a sus valores corrientes a la fecha de incorporación. Perfecto. Valor corriente a la fecha de incorporación. En cambio, ¿qué pasa cuando el bien es incorporado a través de un trueque? Cuando uno hace un cambio de un bien por otro bien. Quizá en bienes de cambio no sea lo más frecuente, podría existir este tipo de trueques, quizás es más común en el caso de los bienes de uso, cuando uno entrega un auto y lo cambia por otro, o una maquinaria. El trueque, y a veces paga una diferencia. El punto 424 habla del valor que le vamos a dar a los bienes incorporados por trueques. Victoria, ¿querés leer? Salvo en el caso indicado en el párrafo siguiente, la medición original de estos bienes se efectuará a su costo de reposición a la fecha de incorporación, de acuerdo con la sección 433, determinación de los costos de reposición, reconociendo el correspondiente resultado por tenencia del activo entregado. Cuando se truequen bienes de uso que tengan una utilización similar en la misma actividad y sus costos de reposición sean similares, no se reconocerán resultados y la medición original de los bienes incorporados se hará el importe de la medición contable del activo entregado. Bien, el último párrafo nos habla de cuando uno cambia un bien de uso, fíjense que acá estamos hablando específicamente de bienes de uso, en el segundo párrafo, que tenga una utilización similar, es decir, yo tengo un auto y lo cambio por otro que le voy a dar el mismo destino, por ejemplo, no sé, el reparto o la comercialización, que tengan costos de reposición similares, entonces ahí no cambio el valor. Cambio el bien, pero el valor del bien nuevo o el bien adquirido es igual al valor que se va del patrimonio. Ahora, cuando esto no sucede y yo tengo que incorporar bienes por trueques en el patrimonio, voy a tomar el costo de reposición de la fecha de incorporación. Tomar ese costo de reposición significa ir al mercado, porque no es ni más ni menos que un valor corriente de entrada, preguntar cuánto vale un bien en ese estado, eso define el costo de reposición, y si hay una diferencia, puede ser en más o en menos, con relación al bien que se va, reconozco el correspondiente resultado por tenencia, pero el bien que se incorpora por su costo de reposición. El 425 nos dice qué valor le voy a dar cuando hay una fusión y una escisión. Ahí nos habla de, nos remite a las normas de la sección 6 de la RT 18 y de la sección 7 de la RT 18, que es una norma específica que nos habla de fusión y escisión. Ahora, yo me iría directamente al punto 426, que es bastante más largo, y que me habla de los bienes producidos. No me aparto del concepto del costo, pero no es el costo de adquisición, lo que voy a pagar de contado, más los gastos necesarios, segregando los intereses. Es un costo de elaboración del bien. Por lo tanto, además de aplicar la regla general,
voy a aplicar específicamente el punto 426, que me habla del costo de los bienes producidos. Y ahí es un poco más largo. Te voy a dejar, Victoria, si lo puedes leer. Cualquiera que tenga duda, vamos interrumpiendo el relato. Es un poco más largo, pero bueno, me gustaría que lo leamos de corrido, salvo algún comentario que haya que hacer. El costo de un bien producido es la suma de los costos de los materiales e insumos necesarios para su producción, sus costos de conversión, mano de obra, servicios y otras cargas, tanto variables como fijos, los costos financieros que puedan asignárseles de acuerdo con las normas de la sección 427. El costo de los bienes producidos no debe incluir la versión de los costos ocasionados por improductividades físicas o ineficiencia en el uso de los factores en general y la ociosidad producida por la falta de aprovechamiento de los factores fijos originada en la no utilización de la capacidad de la planta a su nivel de actividad normal. Los importes correspondientes a cantidades anormales de materiales, mano de obra u otros costos de conversión desperdiciados, razonablemente determinables y que distorsionen el costo de bienes producidos, no participarán en su determinación y deben ser reconocidos como resultados del periodo. El nivel de actividad normal es el que corresponde a la producción que se espera alcanzar como promedio de varios periodos bajo las circunstancias previstas, de modo que está por debajo de la capacidad total y que debe considerarse como un indicador realista y no como un objetivo ideal. El número de periodos a considerar para el cálculo de dicho promedio debe establecerse en el criterio profesional, teniendo en cuenta la naturaleza de los negocios del ente y otras circunstancias vinculadas, entre otros, con los efectos cíclicos de la actividad, los ciclos de vida de los productos elaborados y la precisión de los presupuestos. Los bienes de uso construidos normalmente estarán determinados cuando el proceso físico de construcción haya concluido. Sin embargo, en algunos casos, para que el activo pueda ser utilizado de acuerdo con el uso planeado, se debe cumplir más de un proceso de puesta en marcha de duración variable durante el cual se lo somete a pruebas hasta que las mismas indican que se encuentran en condiciones de operar dentro de los parámetros de consumo y producción especificados en el proyecto inicial de construcción y considerados necesarios por la viabilidad económica. En esta situación, los costos normales directamente asociados con dicho proceso, incluyendo los de las pruebas efectuadas, deben agregarse al costo del bien. Y cualquier ingreso que se obtuviere por la venta de las producciones que tengan valor comercial deberá tratarse como una reducción de los costos referidos en el inciso anterior. La activación de estos costos cesará cuando el bien alcance las condiciones de operación antes mencionadas y no se prolongará si con posterioridad a ese momento el bien fue utilizado por debajo de su capacidad normal o generará pérdidas organizativas o ganancias inferiores a las proyectadas. Bueno, muy claro, Victoria, bien pausado. ¿Qué nos dice este párrafo largo, varios párrafos, este punto tan extenso? Hay una primera parte que nos dice cuáles son los ítems que voy a sumar para incluir dentro del costo de producción. Nos dice, serán los materiales, las materias primas, la mano de obra directa relacionada y los costos financieros, fíjense en el inciso C del primer párrafo, que se puedan asignar, que se elijan incorporar, teniendo en cuenta el punto 427 como tratamiento alternativo preferido, que es la activación de esos costos financieros que estábamos mencionando antes. A continuación de definirnos el costo de producción, la norma nos dice cuáles son los costos de producción relacionados con un bien. Pueden ser la amortización de la maquinaria, los sueldos de los empleados, la energía, el gas, todo lo que está relacionado como costo directo. Ya habíamos visto en el punto de la regla general, costeo directo. Ahora, lo que nos define la norma es
lo que entre comillas denomina nivel de actividad normal o capacidad plena, es decir, cuánto voy a producir en base a los estándares de la máquina que tengo, con el nivel de actividad, con las personas que tengo asignadas y afectadas, cuánto es la actividad de la capacidad plena. Yo después puedo producir menos y tener capacidad ociosa, o puedo producir más, con más recursos, seguramente hasta un tope, donde determinada cantidad a partir de la cual no voy a poder seguir produciendo. Hay que determinar el nivel de actividad normal y eso se denomina, quienes saben más de costos lo pueden definir mejor, un costeo estándar. El costo estándar de un determinado producto cuando la planta de fabricación trabaja en actividad normal, que no hay ni capacidad ociosa, ni hay costos ociosos, ni hay sobreproducción. ¿Hasta cuándo voy a incorporar? Hasta que el bien esté en condiciones de ser vendido o usado. Cuando hablamos de costos producidos o de producción de bienes, será cuando, o dejaré de activar, cuando el bien alcance las condiciones de operación antes mencionadas y no se prolongará si con posterioridad a ese momento fuera utilizado por debajo de su capacidad normal o genere pérdidas operativas. Hasta ese momento voy a incluir todo. Si yo estoy haciendo pruebas porque estoy produciendo bienes y todavía no alcancé, es una actividad nueva y no alcancé el nivel de actividad normal, lo que está relacionado con ese periodo, por ejemplo, un periodo de prueba, y si voy vendiendo algunos bienes, pero todavía no alcancé la actividad normal, los costos relacionados con esos bienes se activan y los ingresos se restan de ese costo. ¿Se entiende esto que tiene más que ver con la determinación de costos de producción, pero desde el punto de vista contable? Si vamos al punto 427 de costo financiero, tenemos el tratamiento preferible, que es que la norma determina que los mismos se imputen a los gastos del periodo, y el tratamiento alternativo, que es la activación. Pero la activación de los costos financieros se va a poder realizar si se cumplen determinadas condiciones. Victoria, ¿te animas a leer las condiciones, que son 5 incisos del punto 4272, de cuándo vamos a poder activar estos intereses? Sí, profe. Podrán activarse costos financieros en el costo de un activo cuando se cumplan estas condiciones. El activo se encuentra en producción, construcción, montaje o terminación, y tales procesos, en razón de su naturaleza, son de duración prolongada. Tales procesos no se encuentran interrumpidos o solo se encuentran interrumpidos por demoras temporarias necesarias para preparar el activo para su uso o venta. El periodo de producción, construcción, montaje o terminación no excede del técnicamente requerido. Las actividades necesarias para dejar el activo en condiciones de uso o venta no se encuentran sustancialmente completas y el activo no está en condiciones de ser vendido, usado en la producción de otros bienes o puesto en marcha, lo que corresponde al propósito de su producción, construcción, montaje o terminación. ¿Sigo, profe? Sí, hasta ahí. Que el bien se encuentre en un proceso de producción prolongada, que en el proceso no se encuentre interrumpido, que se tenga la capacidad financiera para terminarlo, principalmente, y que el activo no esté concluido y en condiciones de ser vendido o usado. Eso significa que estamos en el proceso de producción prolongado, que yo no tengo un impedimento financiero ni técnico para poder culminar. Obviamente que el párrafo es más extenso, ustedes ven que continúa. Yo les voy a dejar para que ustedes lean, no es menos importante, sino que lo es. Los párrafos que continúan, les dejo la idea y me gustaría que vayamos a ver medición periódica de los... Estamos viendo hasta ahora solamente la regla general de la RT 17, cuál es el valor de incorporación de estos bienes, y ahora vamos a ver cómo voy a medir en forma periódica estos bienes. Para lo cual, cuando vemos medición periódica, tenemos que avanzar en la norma e ir al punto 5, que nos dice medición contable en particular. Dentro del punto 5,
El punto 5.5, como ustedes verán, se titula bienes de cambio, que es el rubro que estamos viendo hoy. Y a su vez, dentro del punto de bienes de cambio, tenemos 4 puntos de cómo voy a medir en forma periódica los bienes de cambio. A ver, ¿cuál voy a tomar? Bueno, vamos a leer los 4 ahora. ¿De qué depende o por qué hay 4? Porque depende de la utilización, voy a decir, de la utilización de esos bienes y del tipo de bien que se trate. El criterio general es el punto 554, así que yo les voy a pedir, y ustedes este es el que más conocen, que primero veamos cómo tengo que medir los bienes de cambio en general. Y después, en particular, los 3 puntos anteriores, dependiendo de algunas características de esos bienes de cambio. Leemos, no sé si alguien quiere relevar a Victoria y bueno, que descanse un poco ella. ¿Quién se ofrece a leer? ¿Quién se ofrece, por favor? O Victoria, bueno, no sé si tenés ganas de seguir. Si no, sigo yo, profe. Bueno, Victoria, dale, te agradezco. Para los restantes bienes de cambio, con excepción de activos biológicos, productos agropecuarios generados en el momento de la cosecha, recolección o su destino para la faena, productos agropecuarios controlados por los productores agropecuarios y destinados a su venta, se tomará su costo de reposición a la fecha de los estados contables. Si la obtención de este fuera imposible o impracticable, se usará el costo original. Si los costos de reposición estuvieran expresados en moneda extranjera, sus importes se convertirán a moneda argentina utilizando el tipo de cambio del momento de la medición. La medición contable de los activos biológicos, productos agropecuarios generados en el momento de la cosecha, recolección o faena y productos agropecuarios controlados por sus productores y destinados a su venta o a su utilización como insumo de la actividad agropecuaria, debe efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos por la Resolución Técnica 22. Perfecto. O sea, el criterio general, excepto para los activos biológicos, es el costo de reposición. Es un valor corriente de entrada, es un valor que voy a ir a tomar de plaza del mercado. A ver, responde a la pregunta de a ver cuánto cuesta volver a comprar este bien hoy. Estamos hablando de un bien que está dentro del patrimonio de la empresa, pero ¿cuánto cuesta volver a comprar ese bien hoy? Está dentro de lo que denominamos valores corrientes de plaza, de mercado, de entrada. Obviamente, cuando los activos son biológicos, estamos hablando de una empresa agropecuaria, la RT es la 22, y siempre que estemos trabajando con costos en moneda extranjera, debemos transformar a pesos, usando el tipo de cambio comprador en este caso. ¿Qué pasa si no estamos dentro de estos bienes de cambio en general, sino bienes de cambio fungibles, con mercado transparente y que pueden ser comercializados sin esfuerzo significativo? En ese caso,
también voy a tomar un valor corriente, pero no voy a tomar un valor corriente de entrada, de lo que me cuesta reponer el bien, sino que voy a tomar un valor corriente de salida. ¿Cuál es el valor corriente de salida por excelencia de nuestras normas contables profesionales? ¿Quién lo podría llamar? ¿Cómo denominamos ese valor corriente de salida? Valor neto de realización. Si ustedes tienen la norma a mano, el punto 551 nos habla de este valor corriente de salida. Victoria, es muy cortito el párrafo, ¿querés leerlo? Sí. ¿El 551? Sí, 551, bienes de cambio fungibles de mercado transparente que no tengan esfuerzo de venta, de comercialización. Se lo medirá al valor neto de realización, determinado de acuerdo con las normas de la sección 432. Perfecto. 432 de la RT 17, valor, que entre paréntesis habla de valor neto de realización. ¿Por qué decimos esto? Un valor de venta, un valor de cambio, porque el bien está más cerca de la venta. Cuando el bien está más cerca de la entrada, de comprar, o lo que denominamos requiere esfuerzo de venta, que esto lo habrán escuchado alguna vez, aplico el criterio general, el punto 554, y aplico un valor corriente de entrada. Hay dos casos en el medio que son bien específicos. El punto 552, bienes de cambio sobre los que se hayan recibido anticipos que fijan precio y las condiciones contractuales de la operación aseguren la efectiva concreción de la venta y la ganancia, y los bienes de cambio en proceso de producción o construcción mediante un proceso prolongado. El punto 552, que nos habla de bienes sobre los que se han recibido anticipos que fijan precio y hay las condiciones, además de recibir el anticipo, las condiciones indican que la venta está asegurada con ese anticipo. Recibimos un anticipo y tenemos bienes de cambio, los tenemos que medir a los bienes de cambio, no a los anticipos. Por un lado recibí anticipos y tengo anticipo de clientes, que es un pasivo. Por otro lado, tengo esos bienes de cambio sobre los que recibí anticipos y a esos les quiero dar un valor. El punto es, si leemos el párrafo, lo voy a leer yo rapidito, así Victoria descansa un poco, es igual que el anterior, que los de los bienes fungibles, es decir, voy a medir a estos bienes al valor neto de realización. Tanto si tengo un bien de cambio que no requiere esfuerzo de venta, lo mido al BNR. También si tengo un bien de cambio que recibí un anticipo, que fijó precio y tengo la venta asegurada y la concreción de la ganancia también está asegurada, mido al BNR. Para todos los casos en general, mido al costo de reposición y específicamente cuando estoy con bienes de cambio en producción o construcción mediante un proceso prolongado, ahí tengo que leer el punto 553 de la RT17. Ahora sí, bueno, te pido lo último, Victoria, si podés leer este párrafo y haciendo un resumen de estos 4 principales casos de medición periódica, vamos a ir a ver algún ejercicio de la práctica. La medición contable de estos activos, con excepción de los activos biológicos, se efectuará a su valor neto de realización proporcionado de acuerdo con el grado de avance de la producción o construcción y del correspondiente proceso de generación de resultados cuando se hayan recibido anticipos que fijan precio, las condiciones contractuales de la operación aseguren la efectiva concreción de la venta, el ente tenga la capacidad financiera para finalizar la obra
y exista certidumbre respecto de la concreción de la ganancia. En los restantes casos se utilizará el costo de reposición de los bienes con similar grado de avance de la producción o construcción, tomado de un mercado activo o, si esto no fuera posible, su costo de reposición, de reproducción, para cuya determinación se considerarán las normas enunciadas en la sección 426 y los métodos habitualmente seguidos por el ente para aplicarlas. Si la obtención del costo de reproducción fuera imposible o impracticable, se usará el costo original. La medición contable de los activos biológicos debe efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos por la Resolución Técnica 22. 22, perfecto. Bueno, siempre que hablamos de activos biológicos, que es la aclaración del último párrafo, aplicamos RT22. Esa RT22 no la vamos a ver en esta materia, la van a ver ustedes si eligen la práctica de actividad agropecuaria, que es una actividad específica. Nosotros estamos viendo más criterios generales, empresas comerciales, industriales y de servicios. ¿Qué pasa si estoy con un bien de cambio que está en un proceso de producción prolongado? Bueno, la medición contable, nos leía Victoria recién, excepto los activos biológicos que mencionábamos, se va a efectuar a lo que denominamos valor neto de realización proporcionado. ¿Proporcionado por qué? Porque yo estoy en un grado de avance. Yo voy a medir al BNR. Si yo mido al BNR total, o sea, el precio de venta final, estaría sobrevaluando a este bien, porque el bien está en el medio o en un avance, no sabemos si en el medio, un poco más, un poco menos, en dentro, quiero decir, de un proceso prolongado de producción. Si yo le doy el BNR total, sobrevalúo el bien. O sea que yo voy a calcular el valor neto de realización, o sea, cuánto sale vender ese bien. Perdón. ¿Cuánto valdría realizarlo, venderlo? Pero eso se daría en el momento en el que culmine la producción del mismo. Por lo tanto, lo voy a proporcionar según ese grado de avance. Hoy estoy con una alergia espantosa. Bueno, todo esto siempre que sobre esos bienes de cambio que están en producción prolongada se hayan recibido anticipos que fijan precio, la venta esté asegurada, se tenga la capacidad financiera, siempre que elegimos un valor corriente de salida, un BNR, ya sea total o proporcionado, como en este caso, tengo que tener la venta asegurada, si no estaría sobrevaluando este bien, y ustedes saben que por aplicar el criterio de prudencia esto no sería, estaría repudiado por nuestras normas. Cuando mido al BNR estoy aumentando el valor de los bienes, estoy generando un resultado por tenencia, y si esto no está avalado justamente por estas condiciones que estamos diciendo de tener la venta asegurada, de estar cerca de la venta, de no tener esfuerzo de venta, bueno, se estaría sobrevaluando a los activos, generando un resultado por tenencia que no estaría justificado por estas condiciones. Por eso, para aplicar un valor de salida para los bienes de cambio, tengo que tener la venta asegurada o ser bienes fungibles que no requieren esfuerzo de venta. Para los bienes de cambio tradicionales vuelvo al valor corriente de entrada. No me canso de decirlo, costo de reposición. Que justamente cuando no se den las condiciones en estos bienes que están en proceso prolongado de producción, voy a utilizar el costo de reposición para bienes que estén en el mismo grado de avance. Si no fuera posible, el costo de reproducción, si no hay una recompra, no hay un mercado de recompra de los bienes en ese estado, recuerden que estamos en la mitad, no está terminado, si no hay un mercado en ese estado, voy a calcular cuánto sale volver a producir estos bienes. Eso es lo que se denomina costo de reproducción. Y si todo esto fuera imposible, yo no tengo la venta asegurada, no puedo medir al BNR, pero tampoco tengo el costo de reposición en este estado y no puedo calcular el costo de reproducción, bueno, voy a medir al valor histórico, ¿no? A su costo original, a lo que tengo en libros. Esto es bastante complejo, es bastante específico. Nosotros los vamos a ver. En la práctica tenemos algunos ejercicios
generales y tenemos otros, uno de bienes en proceso de producción prolongado o de bienes sobre los que se han recibido anticipos que fijan precio, y después trabajaremos siempre con el criterio general, si no nos aclaran nada, que nos haga ir a pensar que tenemos que aplicar el punto 553 o el 2 o el 1. ¿Dudas hasta acá? Ya hace una hora que estamos hablando de medición inicial y medición periódica de bienes de cambio. Hemos leído toda la RT17, la leyó Victoria en realidad. Espero que ustedes hayan podido seguirla, que hayan marcado las cuestiones que fuimos destacando. Si les parece bien, el resto de la clase vemos 1 o 2 ejercicios de la práctica de clases, así traspolamos estos conceptos de las normas, de los criterios de medición, a la aplicación práctica. Yo me voy a descargar la práctica, que ustedes la tienen subida dentro de la unidad número 2, en el tablero de comunidades. Se las voy a compartir y las vamos a trabajar juntos. Obviamente, y les voy a hacer esta aclaración, estos criterios de medición, ya sea BNR o costo de reposición o costo de reproducción, son valores corrientes. O sea, nosotros en nuestro modelo contable de las normas argentinas utilizamos valores corrientes para medir los bienes de cambio, así como para medir otros bienes, y en algunos casos, como vamos a ver en bienes de uso, podemos también medir al costo. Pero ustedes vieron modelos contables en la materia previa a esta y saben que un modelo contable podría medir sus bienes, los bienes de cambio, por ejemplo, como todos sus activos, al costo histórico. Si nuestras normas contables cambian, por eso nosotros somos formadores de profesionales que tienen que ser capaces de aplicar esta RT o cualquier otra, podría darse que eventualmente no es lo común y a nivel internacional los bienes de cambio siempre se han medido valores corrientes. Pero, ¿qué pasaría si ustedes se cambian las normas contables y la RT17 se elimina o se modifica y los bienes de cambio se deben medir al criterio del costo histórico? Recuerdan que ustedes vieron modelos donde, como son modelos, no son las normas, como estamos viendo ahora, algunas empresas podían aplicar el costo histórico. Si nosotros aplicamos ese criterio, el costo, en un modelo contable, y nos apartamos de lo que acabamos de ver, BNR, costo de reposición, etcétera, ¿qué voy a tener que buscar para poder asignar a los bienes un costo de salida, un costo de ventas? Y por lo tanto evaluar las existencias finales al costo histórico. Cuando yo tengo compras de distintos momentos a distintos valores, ¿cómo se denomina eso? Método que tengo que buscar. Si yo mido al costo histórico, estoy en un modelo de costo histórico, me aparto de lo que vimos recién de la RT17. ¿Cómo se llamaba eso que ustedes tenían que buscar para poder saber cuál es el costo de ventas de los bienes vendidos y por lo tanto saber las existencias finales que me quedan, a qué valor las mido, cuál es la medición? ¿Se acuerdan? No sé si lo recuerdan, pero que lo vieron estoy segura, cuando vieron modelos. ¿Cómo se llamaban esos métodos? ¿Nadie se acuerda? Además de Victoria, que ya leyó y ya está participativa hoy. Facundo, ¿te acordás cómo se llamaban esos métodos? ¿Eran 3? Carlos. Vamos a la participación. ¿No te acordás? Nada. Profe, ¿te referís al PEPS, al WEPS y Me refiero a eso. el CPP? Exacto.
Ah, dice Facundo, sí, en algún lado estaba, lo han estudiado. Primero entrado, primero salido, PEPS, último entrado, primero salido, WEPS, y CPP, que es el costo, o PPP, que es el costo promedio ponderado. Eso se denomina con métodos, como decía Victoria, que me permite, que tengo que hacer una ficha de existencia, y me permiten identificar cuál es el valor de costo que le voy a dar a lo que se fue, se vendió, y cuál es, por lo tanto, el valor que por el que van a quedar medidas mis existencias. Se denominan métodos de asignación de salidas, porque me permite justamente eso, evaluar los costos y evaluar las existencias finales. Cuando yo no tengo un valor general al que voy a medir una determinada cantidad de que es mi existencia final. Pues yo le digo, yo tengo 200 unidades del artículo A y el costo de reposición es 100. Hago 200 por 100 y ya sé cuál es la existencia final. Y después puedo calcular el costo de ventas a valores corrientes o, bueno, por diferencia de inventario, que lo vamos a ver también la semana que viene. Pero si yo estoy con un modelo de costo, yo no puedo hacer cantidad por valor neto de realización o cantidad por costo de reposición, si aplico este criterio general que vimos. Tengo que ver cuáles fueron los distintos costos del ejercicio y tengo que ver cuál es el criterio, elegir uno de los tres, PEPS, WEPS o CPP, para evaluar las salidas y para que, por lo tanto, me queden medidas a un determinado costo las existencias finales. Pero nosotros lo vamos a ver la semana que viene, cuando vamos a hacer la aplicación práctica, o sea, vamos a ver la práctica de la medición periódica cuando estoy aplicando un método de asignación de salidas como es PEPS, WEPS o CPP. Aunque nuestras normas contables no nos indiquen que tenemos que trabajar de esa manera. Y también vamos a ver cómo tengo que hacer para aplicar estos criterios de medición periódica que acabamos de ver, como el costo de reposición o el BNR o el BNR proporcionado. Pero en la clase de hoy me gustaría que veamos los dos primeros ejercicios de la práctica, donde vamos a ver primero, en primer lugar, la medición al inicio, es decir, cuál es el valor por el que voy a incorporar estos bienes al patrimonio. Recordando la RT17, que leía Victoria al principio de la clase, la definición del costo, por una regla general que me habla de un gasto necesario, el costo de adquisición comprando, como en el ejercicio 1, y el ejercicio 2, que es donde voy a analizar y a determinar el costo de producción. No vemos en la práctica ni el trueque, ni la fusión, ni la escisión, pero ustedes saben, lo leímos antes y Victoria lo leyó, que también tienen maneras específicas de determinar ese costo de incorporación. Vamos a ver costo de adquisición, costo de producción, ejercicio 1 y ejercicio 2. ¿Les parece? Vamos a descargarnos la práctica, se las voy a compartir para quienes no la tengan presente. Voy a buscar un poquito de agua y ya hacemos este primer ejercicio y el 2, que son las 4 situaciones que están en pantalla. Ya vengo. Ya vengo.
Bueno, chicos, hacemos entonces, ustedes deben ver en pantalla, ejercicio 1, ejercicio 2, perdón, ejercicio 1, situación 1, situación 2, situación 3, situación 4. Ejercicio 1, leo el enunciado general. Para cada una de las situaciones que a continuación se detallan y suponiendo que la empresa aplica las reglas de reconocimiento y medición de la RT17, se solicita determinar el valor de incorporación al patrimonio de los bienes de cambio y registrar contablemente esos comprobantes involucrados. Volvemos a hacer un repaso en este caso de compras de bienes de cambio. La primera situación es del Sorsal SRL, la segunda situación es de ABC, ABC Sociedad Anónima. En la tercera situación le compramos a América. Y en la cuarta a los europeos Sociedad Anónima. Bueno. Disculpen nuevamente. Bueno, a ver si puedo continuar. ¿Qué es lo que nos piden en la situación número 1? Que analicemos el valor de incorporación y registremos el 2 de abril del X2 una factura, la número 1, 2.300, del Sorsal SRL, por la compra de 100 unidades del artículo M, con un total de la factura de 1.050 pesos. Saben ustedes, ya lo vimos en créditos, pero después en pasivos, vimos el tema de las compras, cuando la condición del comprobante es a plazo, en este caso es a 15 días, se paga el neto de la factura, y eso es una condición de plazo porque de contado el importe de la compra de las 100 unidades es 1.000. Significa que estas 100 unidades a 30 pesos contienen intereses incluidos, implícitos, por un importe de 50 pesos. En este caso no estamos teniendo el concepto del IVA, entonces por lo tanto lo único que tenemos que hacer es segregar en la cuenta mercaderías, reconocer 1.000 pesos por las 100 unidades, reconocer intereses pasivos a devengar por 50 y todo ello contra proveedores. El 17 de abril, una vez que transcurren los 15 días en cuestión, evidentemente nosotros no pagamos esa factura, por eso estamos obligados a devengar los intereses y a pagar, por eso el Sorsal nos hace un recibo para la cancelación de la factura, que en este caso es en efectivo. ¿Cómo sería la solución? Como dijimos, la compra de las mercaderías, 1.000, intereses pasivos a devengar 50 contra proveedores, 1.050 por la factura. Una vez que transcurren los 15 días, devengamos los intereses, evitando intereses pasivos devengados, que es un egreso, un gasto, contra intereses pasivos a devengar que surgían del comprobante original, del 2 de abril, y ese mismo día, bueno, el día siguiente, pagamos el total porque usamos la condición del plazo. El 18 de abril, el asiento de proveedores a caja. Fíjense que es muy simple, sobre todo para ustedes que, como adelantamos la unidad número 3, ya vimos casos como este de compras de bienes de cambio con intereses implícitos. Les pregunto a ustedes, ¿qué hubiese pasado si recibíamos la factura del 2 de abril, pero decidíamos pagarla el 3 de abril por el importe de contado? Ahí haríamos el primer asiento de la misma manera. El día 3 de abril hacemos proveedores por 1.000, porque pagamos de contado. ¿Y qué tendríamos que recibir del proveedor para disminuir los correspondientes intereses pasivos a devengar que surgieron de la factura y nunca se van a devengar
porque optamos por el pago de contado. ¿Qué tengo que recibir del proveedor? Una nota de Crédito. que va a generar un asiento que va a ser proveedores, sería en ese caso, no es la solución, es un caso hipotético, sería proveedores al debe 50 contra intereses pasivos a devengar por 50. De forma que anulo los intereses de la factura porque elijo el pago de contado y esos intereses nunca se van a devengar. Y obviamente el valor de incorporación de las mercaderías es 1000 y eso responde al concepto de precio de contado de bienes adquiridos o costo de compra de incorporación. La situación 2. Compro 100 unidades del artículo X a la empresa ABC SA el 1 de marzo del X1. La empresa nos emite la factura 1346. Acá el total de la factura es 1000. Pero la condición de pago es a 7 días, se entiende como de contado, sin recargo, se puede pagar el precio de la factura, pero si elijo pagar a 30 días, se le va a aplicar el 5% de recargo. En este caso, el comprobante del 1 de marzo, que es la factura, no tiene componentes implícitos incluidos, es una factura de contado. Por lo tanto, en el asiento original, yo haré mercaderías al debe 1000 contra proveedores al haber 1000. Y luego, dependiendo de si uso el plazo previsto o no lo uso, o sea, si pago a los 7 días, pagaré 1000 pesos, pero si de lo contrario no pago el 7 o el 8 de marzo, y como en este caso llega a fin de mes, el proveedor nos emite la correspondiente nota de débito. Esa nota de débito para poder recargarnos el 5% sobre los 1000 pesos que yo no pagué con el correspondiente detalle que va a ser intereses y que van a ser devengados. En este caso también el valor de incorporación, el costo de adquisición es 1000. Y lo registramos diferente. Registramos mercaderías de reventa 1000 al debe a proveedores y dependiendo, como decíamos recién, de si pago o no pago de contado, como en este caso no pagué de contado, voy a devengar con la nota de débito intereses pasivos devengados, 50, a proveedores. Y obviamente en el transcurso de un día o al día siguiente, no nos dicen acá, voy a estar pagándole al proveedor, puede ser en efectivo o de otra forma, 1050 pesos. Una aclaración que me parece no menos importante es que, ¿qué pasaría si el 1 de marzo, en esta situación 2, yo además de tener mercaderías 1000, tengo, por ejemplo, IVA crédito fiscal 210, que sería el IVA del 21%, todo contra proveedores 1210. Esto sería lo real en nuestro país. Este es un caso simplificado, que no contiene IVA. Pero ¿qué pasaría si tenemos una factura de 1000 pesos de contado más IVA? Cuando la condición es de recargo, luego de transcurrido 30 días, como en este caso, un 5% de recargo, ahí el 5% lo tendré que calcular sobre los 1000 pesos de las mercaderías o lo tendría que calcular sobre los 1210, que es el saldo de proveedores. ¿Qué creen ustedes? Esto es importante porque es uno de los errores más comunes en las ejercitaciones que tomamos en los exámenes. ¿Sobre 1000 o sobre 1210? Sí. Sobre los 1000. Sobre los... No sé quién me habló, perdón, que vuelvo para... Martina. Martina. Sobre los 1000. Acá se hizo sobre los 1000 porque no había IVA. Coincide proveedores con el valor de incorporación. Ahora, el proveedor, ¿me está financiando solamente los 1000 o me está financiando también el IVA? Si no, el proveedor me diría, bueno, vos el IVA pagámelo ahora, 210, y si querés yo te financio los 1000 de las mercaderías. Pero la financiación es integral. Por eso, como les decía, y como Martina acaba de contestar de esta manera, es uno de los errores más comunes cuando tienen que calcular el interés de la nota de débito, tomar
el importe de los bienes de cambio, de las mercaderías nada más, cuando en realidad el proveedor financia no solamente eso, sino el IVA también. Y por lo tanto, en el ejemplo que estamos diciendo, el 5% se tendría que haber aplicado, si hubiese IVA en juego, sobre los 1.210. ¿Sí, Martina? Sí, profe. Y el motivo es ese, el proveedor financia ambas cosas, los 1.000 pesos y el IVA, si existiera, ¿no? En este caso, fíjense que la situación 3 sí ya empieza a hablarnos del IVA, pero justo el caso 2 no tenía esa situación. La situación 3 es de una factura del proveedor América por la compra de 3.000 unidades del artículo arroba a 7 pesos cada uno por un total de 21.000. En esa misma factura se nos hace una bonificación por cantidad de 1.000 pesos. A su vez, eso nos queda en 20.000. A su vez tiene un recargo financiero. Fíjense cómo denominamos a este recargo que está detallado en el cuerpo de la factura, 1.500. Este es un componente financiero explícito. Yo acá no tengo la posibilidad de no segregar. Cuando el componente financiero es explícito, como en este caso, incluido pero explícito, no implícito, como veíamos en el ejercicio, en la situación 1, estoy obligado a segregar los 1.500 pesos en una cuenta que se denomina, como ustedes ya saben, intereses pasivos a devengar. Todo eso lleva IVA, crédito fiscal, 4.515, a proveedores, 26.015. La condición de pago con este recargo es a 60 días. Antes de ver la situación del 21 de mayo, vemos el ejercicio correspondiente. ¿Ven? El valor de incorporación, el costo de adquisición de estas mercaderías es 20.000. Intereses pasivos a devengar, 1.500, que son los intereses explícitos en la factura. IVA, crédito fiscal al debe, 4.515, a proveedores, 26.015. Y esos 1.500 pesos que veíamos es para que nosotros podamos pagar no el 20 de junio, sino el 20 de julio, es decir, a 60 días. Y lo que hacemos nosotros es cancelarla, pero cancelarla en forma diferida. La cancelamos el 21 de mayo, pero hacemos opción del pago financiado. ¿Por qué? Porque no entregamos un cheque corriente que el proveedor puede ir a cobrar en el momento o efectivo, sino que entregamos un cheque de pago diferido por el total, 26.015. ¿Qué es lo que hacemos de esta manera? Hacemos uso de la opción del pago a 60 días y transformamos la deuda del proveedor en un cheque de pago diferido. O sea, yo no tengo una deuda en cuenta corriente, sino que tengo una deuda con un cheque de pago diferido. Y lo que tenemos que hacer el 21 de mayo es reclasificar con este asiento proveedores al debe, dando de baja los 26.015, y valores o cheques diferidos a pagar al haber 26.015. Obviamente, y acá no nos piden, cuando transcurran los 60 días, lo que voy a tener que hacer es una minuta para devengar los intereses pasivos, los 1.500 pesos, que lo puedo hacer proporcionado, el 31 de mayo una parte, el 30 de junio por el mes de junio y los 20 días de julio la otra parte. Lo puedo ir fraccionando en forma mensual, pero voy a tener que ir con cada minuta devengando intereses pasivos devengados al debe a intereses pasivos a devengar. Por último, la situación 4 también es una factura de compra de 300 unidades del artículo beta a 14 pesos cada uno por un total de 4.200 pesos que se recibe el 1 de junio del X5 del proveedor Los Europeos, Sociedad Anónima, más IVA, 882, total facturado 5.082. Nuevamente tenemos condiciones de pago. Yo puedo pagar esta factura a los 30 días neto. A los 20 días un descuento del 5%. Si lo pago a 10 días, que sería el contado, la condición más cercana para pagar,
se aplica un 10% de descuento. Nosotros vemos que a continuación, el 20 de junio, se cancela la factura al contado. Al contado significa en efectivo, quiere decir, y se recibe por parte del proveedor una correspondiente nota de crédito por el descuento del 5%. Y con una minuta se devengan los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que termino eligiendo la opción del medio, de pagar a los 20 días de la fecha de la factura. Sin embargo, nosotros en el momento que tengo que registrar el comprobante el 1 de junio y tengo que segregar de los 4.200 pesos cuánto es neto y cuánto es mercaderías y cuánto es intereses financieros implícitos, no voy a elegir la opción del medio del 5%, voy a aplicar el 10% de descuento, o sea, 420 pesos serán los intereses. Después, si como en este caso pago a los 20 días, solamente pagaré la mitad, o sea, un 5%, y de lo otro voy a tener que recibir una nota de crédito porque son intereses que nunca voy a pagar y por lo tanto nunca voy a devengar. ¿Cómo registramos entonces separando cuánto es mercaderías de los intereses pasivos a devengar? Fíjense, utilizando el 10%, por lo tanto 3.780 es el valor de ingreso de las mercaderías al patrimonio. El crédito fiscal al debe 882 contra proveedores 5.082. El 20 de junio, cuando nosotros cancelamos la factura en efectivo, no vamos a cancelar 5.082, vamos a cancelar 5.082 menos el 5% de descuento. El 5% de descuento hace que paguemos, por eso hacemos proveedores a caja, 4.827,90. ¿Cuánto voy a devengar? El último asiento, a intereses pasivos devengados, a intereses pasivos a devengar, 210, o sea, el 5%. Y el otro 5%, o sea, los otros 210, es la correspondiente nota de crédito que voy a recibir. Anulando los intereses pasivos a devengar, al haber, no los estoy devengando, sino que los estoy anulando con el correspondiente IVA crédito fiscal y al debe la disminución de proveedores, que si ustedes hacen 5.082 menos 254,10, les da 4.827,90, que es lo que se paga, o también podrían hacer el cálculo para corroborar 5.082 menos el 5% o por el 95%, 4.827,90. Más allá de que ustedes tienen la solución, más allá de que ejercicios muy parecidos a estos vimos el lunes y la semana pasada, cuando estábamos viendo proveedores, tocamos directamente el tema de las mercaderías en forma indirecta y lo trabajamos de la misma manera que acá, analizando condiciones de pago para poder determinar un costo de adquisición que me permita segregar, si la factura los contiene, los correspondientes componentes financieros implícitos o explícitos. Los segrego, los registro en una cuenta separada y no los incluyo en el valor de incorporación de las mercaderías que se registrarán, mejor dicho, al precio de contado. Por último, les voy a dejar a ustedes, es un ejercicio muy cortito, les voy a leer de qué se trata. El ejercicio número 2 nos pide que determinemos el costo, pero no el costo de adquisición, sino el costo que la empresa Formosa, Sociedad Anónima, tuvo que asumir para producir y comercializar al por mayor un único artículo que tiene en stock, que se dedica a juego de mesas y sillas de Algarrobo. Y para poder determinar el costo de producción del punto 426 que nosotros vimos de la RT17, nos da la siguiente información correspondiente al mes de junio del X10. Nos dice, para hacer un artículo necesitamos consumo de materia prima, 50 kilos de madera,
y mano de obra, 20 horas de operarios directas para hacer una unidad. Luego nosotros vemos en el sistema de información contable cuál es el valor de compra de las materias primas que estamos mencionando, que es la madera. Fíjense que sale los 1.200 kilos de madera, se compran a 10 pesos cada una, masiva, el kilo, pero que para trasladar esa materia prima a la empresa yo pago 2 pesos por cada kilo de madera transportada y por lo tanto, teniendo en cuenta el concepto de gasto necesario, el costo de la materia prima no es 10, sino 12. Ahora cuando vamos a elaborar el costo de producción, los 50 kilos que se llevan de madera los multiplico por 12. Los materiales por cada unidad son 100 pesos, que también los tengo que sumar. Las 20 horas que me llevan los operarios por cada unidad, tengo que tomar, incluyendo las cargas sociales, el importe del valor hora, que me sale 18 pesos por hora tener a los empleados realizando, produciendo este juego de mesas y sillas de Algarrobo por 20 horas, a 18 pesos cada una. Luego, a todo esto, si nosotros vamos viendo la solución, determinando este costo total de producción, tenemos los primeros conceptos. Materia prima, 20 unidades lo estamos haciendo por el total de la producción del mes, 20 unidades que se producen en junio, que es la actividad normal, por 12 pesos por 50 kilos por 12 pesos, 20 unidades por 100 pesos que van en los materiales, 20 unidades por 20 horas cada una por 18 pesos. Esos son los conceptos de costo de producción directos. Por otro lado, tengo nosotros trabajamos con un costeo total y debo incluir dentro del costo de producción los costos indirectos de fabricación por un costeo completo. ¿Cuáles son los costos directos de fabricación? El sueldo mensual del supervisor de la fábrica, 8.000 pesos, que incluye las cargas sociales. La amortización de la máquina del mes de junio, 1.800. El consumo del mantenimiento de la máquina, 500 pesos. Esto todo para el mes de junio. El consumo de la energía, gas, agua y otros servicios, sale 7.500 pesos, de los que se utiliza para el área de producción el 70%, o sea, el 70% de los 7.500 pesos. La amortización del inmueble, que también voy a tomar el 70%, y todo eso hace a los costos indirectos de producción. Ahora, nosotros cuando veíamos cómo determinar el costo de producción, la norma nos remarcó, y nosotros lo charlamos, que teníamos que calcular el costo de producción teniendo en cuenta cuál es el nivel de actividad normal. ¿Por qué? Porque de esta manera yo no tengo en cuenta ociosidad, es decir, si por algún motivo la máquina se rompió, los empleados hicieron un paro o hubo feriados y en vez de producir lo normal se produjeron 10 unidades o por algún motivo se terminaron produciendo 23 unidades, eso me aumentaría o disminuiría el costo de producción por esas improductividades o un nivel de actividad que no es normal. En junio se produjeron 20 unidades y en normal, actividad normal, con los recursos que tengo de mano de obra, de maquinaria y de capacidad de producción instalada, eso se corresponde al nivel de actividad normal. Por lo tanto, dentro de los otros gastos de fabricación, sumamos los 8.000 del supervisor, los 1.800 pesos de la máquina, 500 pesos del mantenimiento de la máquina, el 70% del consumo de los servicios y el 70% de la amortización y obtenemos un total de producción de las 20 unidades, tanto el costo directo de fabricación como los otros gastos o costos indirectos, por un total de 37.450, que dividido esa cantidad normal
de producción nos permite determinar un costo unitario, respondiendo a lo que leíamos en la RT17, de 1.872,50, teniendo en cuenta un costeo completo, la capacidad normal y sin incluir ociosidades. Imagínense que si hubiésemos hecho 10 unidades en este mes, el costo hubiese sido mucho mayor y sin embargo el costo contable es 1.872,50, que corresponde a las 20 unidades de la capacidad normal, plena. De esta manera aplicamos el punto 426 de la RT17 y lo que ese punto dice en relación a los costos de producción de los bienes de cambio. En la clase del lunes de la semana que viene, nosotros vamos a ir directamente al ejercicio 3, que nos hablaba de métodos de asignación de salidas, TEPS, WEPS y CPP, para medir en forma periódica los bienes de cambio. Vamos a hablar del costo de venta. Y ya a partir del ejercicio 4 vamos a aplicar costos de reposición o, en lo sucesivo, valores netos de realización, según el punto 5.5 de la RT17 que vimos hoy. Por la clase de hoy me parece suficiente lo que avanzamos. Les pido, como siempre, el compromiso de leer lo que vamos viendo en cada clase y de volver sobre la práctica para ver si tienen dudas, aprovechar a preguntarnos, porque ya lo que es medición inicial lo dejamos hasta acá. El lunes de la semana que viene empezamos con medición periódica de bienes de cambio y nos va a tomar un par de clases y después empezamos con bienes de uso. Como les digo siempre, estamos en la recta final y el compromiso es de todos, ustedes y mío. El esfuerzo que estamos haciendo en lo virtual, igual que sería en lo presencial, pero es muy importante para poder estar acá todas las clases. Así que, bueno, hagan que valga la pena esta presencialidad virtual que tenemos todos los lunes y los miércoles. Bueno, chicos, por mi parte ya doy por finalizada la reunión, salvo que ustedes tengan alguna duda, algún comentario para hacerme. Bueno, nos vemos el lunes a las 15 para hablar de medición periódica de bienes de cambio. Buen fin de semana a todos. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos el lunes. Adiós.